Hola científicas y científicos, en esta ocasión vamos a platicar de algo que quedó pendiente en el video que hicimos hace unas semanas donde experimentamos con una vela y flamas. Recordarán ese experimento, si no lo han visto véanlo. Recordarán que les hice una pregunta que era algo así como ¿qué se encenderá de una vela? ¿Se encenderá la parafina sólida, la parafina líquida o en qué estado? Bueno, en ese experimento logramos encender la flama de esa vela de una forma muy peculiar. ¿Sí? ¿Cómo fue? Pues sin tocar, con ayuda de un encendedor, sin tocar la mecha o pabilo con la flama de nuestro encendedor. Los invito a ver ese video. Y bueno, en esa ocasión acercamos, en parte del experimento, acercamos la vela a la flama, o la flama a la vela, con nuestro encendedor y pudimos observar que la parafina sólida no se encendía en contacto con la flama. Poco a poco esa parafina sólida se empezó a hacer líquida, empezó a fluir, a gotear y acercamos la flama nuevamente y seguía sin encenderse. Entonces les comenté, la parafina sólida y líquida no se encienden en contacto con la flama. Entonces, ¿qué es lo que se está encendiendo? Al lograr esta forma peculiar de encender el pabilo o esa vela desde lejos, pudimos comprender que lo que se estaba encendiendo de esa vela era la parafina en estado gaseoso, o sea, los vapores de esa parafina. Cuando la apagamos, el pabilo queda incandescente, hay tanto calor allí que todavía es suficiente para que la parafina la empiece a evaporar. Ese humito que desprende, pues en realidad son vapores de parafina, que en contacto con la flama, bajaba la flama, hasta lo estoy representando, ¿verdad? Bajaba la flama al punto de origen. Porque son esos vapores lo que se enciende. Y les hablé de una temperatura o de un término que íbamos posteriormente a hablar de él, el flash point. Y en este video justamente vamos a hablar de ello también, del flash point o punto de flama. ¿Qué es el flash point? Bueno, pues es la temperatura a la cual un líquido combustible emana vapores que en contacto con una flama se puede encender. Eso es el flash point. Y bueno, para esto tengo aquí algunos datos. El alcohol etílico, que es el que utilizamos normalmente en casa para curaciones, tiene un flash point de 12 grados Celsius. ¿Qué significa? Que en temperaturas frescas, para algunos frías, aquí en la Ciudad de México, 12 grados Celsius, pues es una temperatura suficiente para que el alcohol etílico desprenda vapores y en contacto con una flama, eso se va a encender fácilmente. ¿Qué pasa si tenemos el alcohol etílico a 0 grados? Pues la teoría dice, ¿verdad? De acuerdo al flash point y pruebas que se han realizado, que en contacto con esa flama no hay vapores, ¿sí?, suficientes para que se pueda encender al acercar esa flamita o esa fuente de ignición. Quiero comentarles que para esto platíquenlo siempre con sus profes, con adultos responsables, con sus padres, y eviten realizar experimentos. Si se dan cuenta, no estoy realizando el experimento. ¿Por qué? Porque para determinar esta temperatura, este flash point, se requiere de un equipo especial que cumple con todas las medidas de seguridad para poder realizar, ¿sale? Entonces, eviten realizar este experimento de una forma muy rudimentaria, pues estamos hablando de sustancias inflamables y de fuego. Entonces tengan mucho cuidado. Tengo otro dato de flash point y es el del tolueno. El tolueno, su flash point es de 4 grados Celsius, es decir, a una temperatura más baja, más fría, ya hay vapores, 4 grados Celsius, ya hay vapores desprendiéndose del tolueno que en contacto con una flama inmediatamente se va a encender. El tolueno es un disolvente orgánico que normalmente es componente de disolventes como el thinner. Otro que tengo por acá el dato es el hexano. El hexano también es un disolvente orgánico que típicamente se utiliza en extracciones de grasas en el laboratorio, principalmente por el método Soxhlet. Este hexano
tiene un flash point de menos 22 grados Celsius. Imagínate, temperaturas bajo cero, y ya son suficientes para que este disolvente desprenda vapores que en contacto con una flama se van a encender. Hay que tener mucho cuidado. Este hexano, esta sustancia es altamente inflamable. La gasolina, que es otro que comúnmente, pues para todos, tengan vehículos, no tengan vehículos, tienen eléctrico o no, pero todos es bien sabido que es la gasolina. Hay de diferentes características, de diferentes calidades, ¿sí? Aquí en México y en otros países, por lo que su flash point es variable. El de la gasolina, su flash point está entre menos 40 grados Celsius y menos 30, ¿sí? Temperaturas muy bajas, y ya a esas temperaturas la gasolina desprende vapores que en contacto con una flama se pueden encender. El diésel es otro combustible que se emplea mucho en camiones y algunos autos. Es distinto a la gasolina. Su flash point está entre 52 y 93 grados Celsius. Es decir, esta sustancia a temperaturas promedio de la Ciudad de México el diésel se necesita precalentar para que pueda desprender vapores, es decir, llevarlo a estas temperaturas para que desprenda vapores que en contacto con una flama se van a encender, ¿sale? Es una sustancia ligeramente menos inflamable, ¿sí? Y también menos volátil. Y el último, la parafina. La parafina, que es componente de la vela que utilizamos en aquel experimento, su flash point está alrededor de 200 grados Celsius. ¿Qué significa? Que por eso cuando acerqué la flama al cuerpo de la vela no se encendió, ni a las gotitas que se empezaban a fundir. ¿Qué temperatura necesita alcanzar la parafina líquida para poder emanar vapores que en contacto con una flama se enciendan? Pues necesita llegar a 200 grados Celsius. Esa vela lo logra porque en la mecha, ahí hay una flama, cuando está encendida, hay una flama que puede tener una temperatura cercana a 900 grados, suficiente para fundir y calentar la parafina líquida, llevarla a esa temperatura que desprende suficiente cantidad de vapores y se mantenga la combustión, se encienda. Por eso en nuestro experimento logramos esos vaporcitos encenderlos sin tocar el pabilo. Espero les haya gustado este experimento, tengan mucho cuidado, dejen los comentarios, ¿sí?, aquí abajo, y los invito a visitar los ByLab físicos. Aquí en la Ciudad de México tenemos dos, en Universum Museo de las Ciencias, donde me encuentro, también en Papalote Museo del Niño en Chapultepec, y tenemos un tercer ByLab físico en Papalote Museo del Niño, allá en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Síganos también en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en TikTok y en YouTube como ByLab México. Compartan con sus amigos. Estos videos les pueden ser de utilidad. Nos vemos en el siguiente.